llamada muerte de cuna. En términos médicos se llama síndrome de muerte súbita del lactante. Es un tema que pareciera pues que no es frecuente, pero se da. Ya vamos a ver las estadísticas. La muerte, el síndrome de muerte súbita del lactante, muerte de cuna, se define como la muerte súbita, es decir, repentina e inesperada de un niño que aparentemente estaba bien, estaba sano. Generalmente es un lactante menor de 1 año, que ocurre durante el sueño generalmente, cuando el niño está durmiendo, cuya causa no se logra establecer aún después de realizar la autopsia, y que tampoco se logra establecer a pesar de todo el examen físico, anamnésico, es decir, la investigación que se haga en torno a este caso. Entonces, a eso se le llama muerte súbita del lactante. La gente dice comúnmente como que el niño se olvidó de respirar, en los términos comunes que usa la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál será la causa? La causa de esta enfermedad, hay algunas teorías. Una sería que habría una anormalidad en el control del sistema cardiorrespiratorio. Esto quiere decir que no había una sincronización entre corazón y pulmón y que de pronto se produciera un paro cardíaco y respiratorio y el niño deja de respirar y fallece. La otra sería una alteración en el sueño vigilia, es decir, cuando nosotros soñamos no estamos inconscientes, ¿no? Hay una vigilia y como que ese niño tiene un defecto o una falla del mecanismo para despertarse y ya no despierta más y fallece ese niño, ¿no? Y la otra sería una anomalía del sistema respiratorio eh, con alteraciones del sistema nervioso central. Todas las órdenes que nosotros hacemos en nuestro organismo, toser, respirar, caminar, hablar, obedecen a una orden que manda el sistema nervioso central. Y como que aquí habría un trastorno y el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, donde están todas nuestras neuronas, como que no comunica y ese chico deja de respirar. Esas serían las tres teorías que habría sobre por qué se produce la muerte súbita lactante o muerte de cuna. Ahora, en cuanto a la epidemiología, se indica pues que cada 2 de 1000 nacidos vivos pueden fallecer de este síndrome. Y del 80 a 95% son menores de 6 meses. Y ocurre el índice más alto entre el segundo y cuarto mes de vida. Esa es la época en que se presentan estas muertes. Ahora, aquí hay una serie de factores de riesgo, factores que inducirían, que darían lugar a que esto se produzca, y son los siguientes. Y la más importante, la posición prono al dormir, es decir, dormir boca abajo. Esa no es la posición correcta para un niño. Antes decía lateral, ahora ni siquiera lateral. La posición correcta es boca arriba, es decir, posición supina. Entonces, la ubicación correcta de un niño es boca arriba. Y de acuerdo a los estudios que se han hecho, cuando se difundió en las revistas médicas y se hizo una campaña educativa para que los niños duerman boca arriba, se disminuyó el 60% de las muertes por esta famosa muerte de cuna o muerte súbita del lactante. Entonces, la posición al dormir es importantísima. Los niños tienen que dormir boca arriba, no boca abajo ni de lado. Y con eso se logra disminuir 60% de los fallecimientos por esta causa. Otra causa también es el tabaquismo materno. Madres fumadoras, madres que fumaron durante el periodo de gestación, es decir, durante el embarazo, y madres que después del parto siguen fumando y transforman a su niño en fumadores pasivos. Esas tienen un alto riesgo de presentar esta muerte súbita del lactante. La interrupción de la lactancia materna. Cuando hablamos de lactancia materna, hablamos que ese es uno de los factores protectores para evitar estas muertes súbitas del lactante. El exceso de calefacción o frío en una habitación también podría ser una causa o un condicionante. Las camas compartidas con las madres, especialmente madres fumadoras. Por eso se indica que los niños no deben dormir con sus padres, no deben deben tener sí su cuna, dormir en su cuna y su cuna dentro de la habitación donde están los padres para que puedan observar y controlar. Entonces no deben los niños dormir en una cama con los padres, sino tener su cunita dentro de la habitación, por lo menos hasta el año de edad en que ya pasa el riesgo de este tipo de muertes. La cama llena de almohadas blandas o colchones blandos también sería una causa, ¿no? Porque al hundirse, pues no habría una buena posición al respirar y produciría el problema. Cubrir a los niños con las sábanas, con las ropas de cama. Cuando hay muchos juguetes, peluches y cosas en la cuna del niño, no debe haber nada de esto, sobre todo cuando va a dormir.
También pues hay pacientes que presentaron alguna vez este tipo de síndrome, pero no fallecieron. Se llama síndrome de casi muerte súbita del lactante. No llegaron a fallecer. Esos tienen un alto índice de repetirlo esto durante el primer año de vida. Los niños prematuros también tienen bastante riesgo comparado con los niños que nacieron pues con un peso normal y a edad normal. La falta de educación y la pobreza, es decir, la parte socioeconómica también influye muchísimo. Las madres adolescentes, ¿se acuerdan cuando hablamos de embarazo adolescente? Esta es una de las causas de las complicaciones de por qué una madre adolescente a temprana edad, 14, 15 años, tiene un niño. Ese niño primero tiene alto riesgo de ser desnutrido y tiene altísimo riesgo de tener una muerte súbita de lactante. Madres adolescentes. Los hermanos que fueron víctimas, tuvieron algún hermanito que sufrió esta muerte súbita de lactante, también tiene riesgo. Y los consumidores de droga o las consumidores de drogas tienen también un alto índice de que fallezcan estos niños por las causas que dijimos inicialmente, por esas 3 causas en las que se produce un paro cardiorrespiratorio y ese niño deja de respirar. Esos serían las causas, los factores de riesgo. Doctor, por lo que usted indica, esto se puede prevenir. Por supuesto. Mire, solo educar en la forma de cómo debe dormir el niño es importantísimo. Ya en las revistas americanas de salud, de medicina, de pediatría, ya se indica pues que se disminuyó el 60% de estas muertes solo con educar de la posición del niño. Y además, pues, ¿no? Madres que no fumen, madres que no fumen durante el embarazo y peor aún después cuando nace el niño. Bien. Así es, buena alimentación, sus chequeos y sus controles médicos permanentes, sus niños bien vacunados, la habitación del niño como debe estar. Todas estas causas se pueden prevenir, son muchas causas que podemos prevenirlas y bajaríamos pues altamente el índice de estas muertes. Y no es tan raro, yo he visto en mi vida profesional, he visto 2 casos de pacientes de que su niño se acostó, lo llevaron a la cuna normalmente bien y cuando al otro día despertaron el niño había fallecido. Y causas, usted ya ve, pues ni a veces ni la autopsia se puede descubrir. Hay teorías de que serían el problema de la falta de conexión entre el sistema cardiorrespiratorio, en que no llegan bien las órdenes del cerebro hacia los pulmones. Y bueno, son estas teorías que se indican, pero hay factores de riesgo que se pueden prevenir, como los que hemos mencionado. Pero también hay otras diagnósticos diferenciales, es decir, que pueden morir niños durante el sueño o durmiendo o en la cuna, incluso despiertos, por otras patologías que no son exactamente el síndrome de muerte súbita del lactante, como por ejemplo un niño con neumonía. Un lactante con neumonía es un niño que tiene que estar súper vigilado porque puede aspirar secreciones y fallecer. La apnea obstructiva del sueño es una patología en la que no pasa aire hacia los pulmones, no hay buena cantidad de aire hacia el cerebro, los pulmones al cerebro, y esos niños tienen grandes problemas. Al dormir, están con un sueño intranquilo, no es buen sueño, por eso al otro día se duermen en la escuela. Eso hemos hablado algunas veces. Hay patologías como las adenoides, que son causantes de esta apnea obstructiva del sueño y otras más. Las convulsiones, pacientes o niños que de pronto tienen convulsiones neonatales que su padre no se dio cuenta, no son convulsiones. En los lactantes, las convulsiones no son típicas como las de un adulto, ¿no? Sino que son convulsiones llamadas sutiles que a veces pasan desapercibidas. Y puede ocurrir que durante un lapso de una convulsión se pueda producir incluso aspiración de contenido gástrico, porque puede haber un vómito y producir la muerte. Las intoxicaciones, ciertos medicamentos o ciertas sustancias que pueden intoxicar al niño. El reflujo gastroesofágico, del que hablamos la semana pasada, en que el contenido del estómago se iba hacia el esófago, irritaba el esófago, pero también podía pasar hacia la vía aérea y el reflujo gastroesofágico podría producir por obstrucción de las vías respiratorias la muerte de un niño lactante. Las alteraciones del ritmo cardíaco, niños que nacieron con problemas del corazón y no fueron detectados y su ritmo es anormal, y también las formaciones congénitas que a veces se pasan, que no se da cuenta el médico, porque a veces no son tan fáciles de corregirla, como por ejemplo la fístula traqueoesofágica. Fístula traqueoesofágica es una comunicación en la tráquea por donde desciende, va las vías respiratorias con el esófago, que es donde descienden los alimentos. Entonces, al comer, esos alimentos van al estómago, pero como hay una fístula, es decir, hay un conductito que permite, parte de ese alimento se va hacia las vías respiratorias y puede producir un problema de estos. Entonces, como vemos, hay muchos factores también, muchos diagnósticos diferenciales, es decir, enfermedades o patologías que pueden producir una muerte, pero no necesariamente es la muerte de cuna, porque vemos que la muerte de cuna es una muerte inesperada, súbita, de un niño que está aparentemente bien,
que ocurre durante el sueño y que no se encuentra las causas ni siquiera realizando la Aquí autopsia. únicamente hay que trabajar en prevención. En la prevención, definitivamente en la prevención, evitar que los niños que están en su cunita estén llenos de juguetes, de peluches y de cosas, que eso puede dar lugar a complicaciones, ¿no es cierto? Y pues importante también cuando ocurre esto, hay un manejo psicológico importantísimo, porque una noticia de esta, un accidente de esto es devastador para la familia. Entonces tiene que estar un equipo integral entre el pediatra, el psicólogo, el psiquiatra, porque el sentimiento de culpabilidad es grande, cuando realmente en muchas ocasiones no lo es, porque el familiar ni siquiera sabe lo que va a pasar, ¿no? Son cosas innatas de ese ser humano. Y entonces ese niño está en su cunita, está al lado de los padres, no tiene ninguno de esos factores de riesgo, pero puede ocurrir. Puede ocurrir porque son alteraciones. Incluso se habla de que podría haber factores genéticos, de que hay factores inflamatorios infecciosos o que hay factores ambientales que podrían producir este problema. Entonces, la parte psicológica afectiva es fuertísima y hay que trabajar muchísimo con los pacientes o con las familias que le ocurrió aquello.